Es casi cómico el sentimiento de superioridad de muchos cristianos frente al Islam. Ahora que en varios videos abordamos el tema del sionismo y defendimos al pueblo palestino, ha sido notable el desprecio y el odio de muchos hacia el Islam y por ende hacia los pueblos musulmanes, con comentarios cargados de desconocimiento y que son el resultado de una sistemática programación mental que se ha ido transmitiendo a lo largo del tiempo y que hoy en día los grandes medios y la propaganda ideológica siguen reforzando para defender grandes intereses geopolíticos. Este video no es en absoluto una defensa del Islam. Es simplemente una observación de que el cristianismo no es mejor. Comencemos por lo básico y de la manera más sucinta posible. Tanto el cristianismo como el Islam surgieron a partir del judaísmo. Así que ambas son religiones que creen en el Dios de Abraham, un Dios al que imaginan trascendente y todopoderoso, creador de todo lo existente y que se encuentra en todo lo creado, pero eso sí, bien diferenciado y separado de su creación. En estas religiones, Dios no tiene nombre, porque para ellas es el único y verdadero. La palabra Dios es solo un sustantivo común convertido en sustantivo propio, no es un nombre. Y lo mismo sucede en el Islam. Alá significa Dios en árabe. No es que ese sea el nombre del Dios del Islam, como muchos iletrados creen. La diferencia aquí es que los musulmanes creen que Dios estableció un nuevo pacto con los seres humanos a través de Mahoma, mientras que los cristianos creen que lo hizo a través de Jesucristo. Y aquí es importante comprender que para los musulmanes, Jesús, así como Mahoma, fueron profetas, ninguno Dios. En resumen, el Dios que imaginan los cristianos y el que imaginan los musulmanes es el mismo, es el Dios del judaísmo. El cristianismo y el islam simplemente se lo apropiaron, le marcaron el estatus de único y universal y se consideraron a sí mismos herederos de un nuevo y definitivo pacto con ese Dios, y decidieron que era su deber y su derecho extender esa palabra divina a todos los pueblos del mundo. Tanto el cristianismo como el islam se consideran a sí mismas religiones de paz, amor y compasión. La caridad y las buenas obras son vistas como virtudes tanto del buen cristiano como del buen musulmán, aunque la verdad es que en ambos casos podría decirse que son maneras interesadas de ganar puntos para cuando llegue el momento de rendir cuentas ante su Dios, según ellos y sus fantasías. Pero bueno, lo cierto es que ambas religiones alegan que tales virtudes se encuentran en sus fundamentos. Y sin embargo, ambas religiones, aunque supuestamente son de paz y compasión, han sido y son protagonistas de las más grandes crueldades. Parece increíble, pero la verdad es que pocos cristianos conocen la historia de su religión. Muchos simplemente creen que el cristianismo les llegó por obra y gracia pacífica del Espíritu Santo. No saben que sus creencias son el producto de la imposición pura y dura, la espada en una mano y la cruz en la otra. La historia de la cristianización es una historia manchada de irrespeto, manipulación y sangre.
esto no es diferente de la historia del Islam. El asunto es que ambas religiones son totalitarias, expansivas e impositivas. Y esto explica en gran parte por qué se han odiado tanto y por qué han chocado tanto. Y esto lo han sabido usar diferentes gobiernos para avanzar agendas que nada tienen que ver con la religión, pero que mueven bien a las masas. Muchos alegan que la posición de la mujer en el cristianismo es mejor que en el Islam. Y ciertamente, en cuanto a la posición de las mujeres, hay una diferencia evidente entre los países de mayoría cristiana y los países de mayoría musulmana, pero no porque ambas religiones sean distintas, sino por circunstancias ajenas a ellas. La verdad es que ambas religiones son sumamente patriarcales. Tanto en la doctrina y la tradición cristiana como en la musulmana, la posición de la mujer es de sumisión, obediencia y sujeción al hombre, y no a cualquier hombre, sino al padre primero y al marido después. Ahora bien, en la Europa precristiana había culturas y pueblos que, aunque también eran patriarcales, mantenían una visión mucho más abierta de la posición de las mujeres en la vida pública y privada. Esta circunstancia atemperó el fuerte patriarcalismo que la religión cristiana trajo a Europa. Y sin embargo, esta religión marcó una era de restricciones morales y sociales para las mujeres, al punto de que su acceso a la vida pública se vio mucho más restringido, su vestimenta más recatada y toda su conducta fue drásticamente controlada por la moral cristiana. En realidad, si por el cristianismo fuera, las mujeres, aún hoy, usaríamos velos y faldas largas, no tendríamos derechos civiles y seguiríamos sujetas al control masculino. No son pocos los comentarios que llegan al canal diciéndome que me dedique a la cocina y atienda a mi marido. La verdad es que es de agradecer que en el siglo XVII surgiera en Europa el racionalismo filosófico y científico, pues este permitió el florecimiento de ideas como el feminismo y el libre pensamiento, que son los que lograron mitigar muchas restricciones religiosas. En cuanto a la homosexualidad, tanto el cristianismo como el islam la condenan. En los países islámicos ciertamente la situación es peor, pero no porque en los países de mayoría cristiana el cristianismo sea más tolerante, sino por la misma circunstancia que permitió a las mujeres tener más libertades, la influencia del racionalismo filosófico y científico. Hubo un período en la historia del cristianismo en que la homosexualidad se condenaba con la muerte. Y hasta hace no mucho tiempo, la homosexualidad aún era penalizada con prisión en muchos países cristianos. La verdad es que a pesar de las reformas legales que han permitido una mayor apertura hacia la comunidad LGBT, todavía persiste una gran condena social y una golpiza psicológica que tiene sus bases en el cristianismo. Y si pudieran, muchos cristianos no dudarían en condenar a muerte a los homosexuales e incluso a quienes mantenemos una visión más abierta con respecto a la sexualidad y no seguimos los lineamientos de su Dios imaginado. Otra semejanza entre ambas religiones es que han sido muy eficaces para integrar sus creencias en la organización política y social de los países en los que son dominantes. La diferencia es que el cristianismo ha tenido que hacerlo de manera más solapada
que el Islam, por una razón. La base cultural europea precristiana y el racionalismo científico y filosófico contrarrestaron la influencia directa y abierta de la religión cristiana en los asuntos públicos. Pero ahí están. Los valores y las creencias cristianas se han infiltrado en las leyes civiles y penales y en la moralidad pública en general. Esto hace que se produzca una apariencia de flexibilidad que no es mérito del cristianismo, sino de las circunstancias. En cambio, el Islam, cuya área de influencia principal fue el Medio Oriente y el norte de África, pudo imponer su ley de manera abierta y directa por medio de la llamada ley islámica, de modo que las restricciones religiosas en la vida pública y privada de los musulmanes son más notables que en el caso cristiano. Aún así, algunos países de mayoría musulmana han logrado moderar la aplicación de esta ley con reformas importantes en diversas áreas y se parecen mucho más a los países cristianos en este aspecto. No por mérito del Islam, sino por mérito de corrientes de pensamiento que contrarrestan la inflexibilidad típica de las religiones abrahámicas. Hay muchos otros aspectos que podríamos abordar, pero en resumen, el cristianismo no es mejor que el Islam. Solo existen en circunstancias diferentes. Ambas religiones, junto con su madre, el judaísmo, son solo una gran desgracia para la vida en la tierra. Lo que hemos logrado avanzar ha sido a pesar de los obstáculos de estas religiones. Y ahí se los dejo. Hasta la próxima.